Y entonces, incluso ya una vez me tocó presenciar una presentación de los flippers en una cornisa, que no sé si está todavía, de un almacén que se llamaba APAMS, no estoy mal, sí, en la carrera 3. El local todavía está ahí. Todavía está ahí. Sí, claro, APAM. Entonces los pusieron allá y ellos estaban estrenando los famosos equipos Box, que eran los que usaban los Beatles, que se hicieron muy famosos y enriquecieron a la industria inglesa del sonido. Ahí conocí a los flippers y bueno, en esa época vuelvo otra vez a la jaula. Ahí ya estaba yo tocando el bajo. Ese experimento duró un año, cerraron este asunto. Y ahí había, no sé quiénes que hay aquí, conozcan a un señor que le decíamos Potocho. Todos, terrible. Amigo mío, bien. Okay. Bueno, pues nosotros podemos decir que lo conocemos y lo decimos con desparpajo, Potocho, claro, pero yo creo que la mayoría, si no todos de los que están presentes hoy, no conocieron a Potocho. Gennaro De Angelo se llama, sí, y aparece mucho en Facebook, le pone fotos de mujeres hermosas. Es lo único que ahora él aparece, pero Potocho, perdóneme, hizo los Marín, los hermanos Marín, que es otra historia que teníamos que contar acá, y le hicieron un afiche que fue muy famoso. No pise la hierba, fúmesela. Y era la imagen de él con sus gafas y todo, un hombre apuesto, poderoso, tan poderoso que los músicos le pedían a él y a Alfie y a Sonido que los acompañaran por la 13, los músicos iban adelante para todos aquellos que maricón, chingón, hola, ¿qué va a hacer? Y para detrás venía Potocho y su banda y tome que les daban perdón, esa era la parte, digamos, de la parte de la mujer. Nosotros le teníamos terror a Potocho. Mejor dicho, nos tenían prohibido meternos con Potocho porque era como el malo del paseo. Entonces uno veía a Potocho y salía despavorido. Y todas se metían con Potocho. Todas se metían con Potocho. No, ni putas. Oiga, Ahí, perdona, Lucio, por el tiempo. Vamos a traer una foto de Potocho. Hay pregunta, ¿verdad? Estamos ya sobre el tiempo. Si alguien quiere hacer una pregunta. Vamos a hablar de la droga. En la calle 60, ese afiche que hicieron los Marín, que tenían ahí su almacén en el pasaje de las 60 de los hippies. Y afuera, en la calle de otro pasaje que había al frente, dejaron unos tablones de la construcción que estaban haciendo. Entonces quedaron los tablones. Yo pinté los tablones bien y puse haga el amor y no la guerra. Y eso duró años ahí Nos faltó hablar mucho del Festival de la Vida, pero yo creo que vamos a tener que tener otra sesión. Pero antes de eso, saber si alguien tiene alguna pregunta para ellos. ¿Nadie? ¿No? Uy, sí. Bueno, entonces comencemos a hablar. Pónganle cuidado, muchachos, chicos. La marihuana en los 60s era para la gente de estratos, hablando, en ese tiempo no se hablaba de estratos, pero para entenderlo hoy, pues estratos humildes, por no decir estratos bien humildes, bien, de las cruces, de la cárcel, ellos eran los que fumaban marihuana. Entonces, la otra sociedad de nuestra Bogotá, esa vaina era re mal vista. ¿Quiénes popularizaron la marihuana en Bogotá? Los gringos, hijos de los diplomáticos de la embajada norteamericana.
él analizaba en nosotros. Nosotros por conquistar a las gringuitas, pero más, no por las gringuitas bonitas, sino por la música que ellos tenían, los discos que ellos traían. Nos hacíamos amigos de los gringos que íbamos a sus casas a escuchar la música. No era por fumar marihuana, y la gringa pues sí estaba linda y todo, pero la música era más. O sea, escuchar esos discos, el de 78, el de 45, el de 78, eso era... O sea, Ricardo nunca se fumó varios en la vida. No, sí, pero sí. Bueno. Es más, hablando de entonces, la marihuana sube de estrato porque ellos la traen, ¿sí? Y ellos nos invitan, y a nosotros nos causaba curiosidad, ¿qué hacían las gringuitas? Sacarle todo el tabaco al cigarrillo pulmón extra largo, un cigarrillo extra largo con filtro, le quitaban todo el tabaco y lo llenaban de marihuana. Ese era como el play de fumar. Por esa época la cocaína ya existía. Bueno, déjenme, les doy una clasecita que yo soy experta. La otra era en una sábana armar el cigarrillo de marihuana. Sábana era un papelito. Estoy hablando más en el lenguaje que no se acuerda de esa época. Ricardo. Los gringos eran tan berracos que venían a las cruces, a la olla, a comprar. Y nos invitaron una vez que caminábamos a comprar marihuana. Y nosotros, pero ¿a dónde? Y se metían a la olla y dice, ¿cómo se les ocurre meterse acá? Si esto aquí no venimos ni nosotros que somos de Bogotá. Pero los respetaban. Nunca los bajaron. Por los dólares. Claro. No les Álvaro iba a decir algo de... la venta. Entonces, ahí subió la marihuana de estrato. Una vez la embajada norteamericana y alguien del gobierno nos invitó al grupo que estábamos de las 60, que más no éramos visibles, al planetario, a que habláramos y defendiéramos el por qué usar la marihuana, qué tenía la marihuana. Ellos tenían la idea genial de aprobarla. Y entonces fuimos al planetario y hablamos y les mostramos estadísticas de que por marihuana no sucedían accidentes ni muertes, por alcohol sí. Ah, ya viene el discurso, no, Bueno, ahí se hizo esa reunión en el planetario, pero el gobierno colombiano, que siempre ha sido regodo, pues no aprobó la vaina. Pero sí hubo un proyecto para... Espérate, te cuento un poquito también la historia de la marihuana. Por otro lado. Ricardo, ¿qué era? No, realmente que la embajada americana, que los amigos, y pues respeto el concepto porque por algo lo dice Ricardo, pero realmente la marihuana, y en mi caso yo la conocí en 1960, un poquitico antes, cuando íbamos a fiestas de Coca-Cola, si tú decías, y Ricardo hablaba de la sábana, término muy marihuanero en aquel momento. ¿Qué era la sábana? El paquete de cigarrillos piel roja sin filtro venía con papel metálico y un papel tal vez de un quilaje muy delgadito y largo, así de que entonces con la sábana por la mitad se hacía un cigarrillo que duraba eternidades y lo disfrutábamos N personas, pero esto es antes de rock and roll, antes de cosas, porque si llegó de alguna parte la marihuana a Bogotá fue del Valle del Cauca, la primera que yo conocí, que yo supe. ¿Y de la costa? Y de la costa después vino cuando hablaron de la no, eso fue después, venga, les explico esto porque además me lo conozco de primera mano. ¿Para qué preguntaste? Más o menos quiero que pasar el pareto. A ver, una de las cosas más sorprendentes que existen con la cuestión de la marihuana, primero hay que entender que todo este movimiento hippie lo precede los beatniks, como lo dije antes. Entonces está Jack Kerouac, está el poeta Burroughs, está Ginsberg, está toda esa gente,
y ese movimiento picnic ya comenzaba a meter marihuana. Pues, ¿de dónde salía la marihuana? Imagínense que la marihuana venía de México, se exportaba de México, lógicamente con la cercanía con California, entonces ahí entraba rapidito, y se exportaba de Colombia, y estamos hablando de los años 1950. ¿Cómo llegaba la marihuana allá? Eso es lo más fascinante de todo. La marihuana llegaba en los barcos, de los barcos colombianos que exportaban plátano, banano, llegaban ahí camufladas, nadie se daba cuenta, esa vaina era absolutamente increíble. Entonces, ¿qué pasó? En un momento dado, la Santa Marta Gold desplazó completamente a la marihuana mexicana, más o menos, y ya en los años 60, empezó entre los 60 y los 65, empieza ya todo el cuento de la marihuana a ser ya más serio, y hacia los años empieza pasitico y empieza de una manera increíble, porque yo sé que esto es tema tabú, pero es muy interesante. Rocío, nadie de los dos que están nunca ha probado marihuana. ¿Cómo? Ninguno aquí ha fumado marihuana, muy tabú. Y es que el cuento de los narcotraficantes no tiene nada que ver. La gente empezó a hacer sus exportaciones de marihuana y todo, y eran gente, amigos de uno, eran los mismos hippies que empezaban a hacer lo que nosotros llamamos businessitos, los business, gente amigo de uno y de todo, y empezaron a venir gringos increíbles, también gente hippie, súper chévere, incluso productores de rock. Y acá les traje uno, porque yo le dije a Felipe que iba a hablar de esto. En este álbum que hay acá, nosotros con esos productores de rock, no me van a meter presa, trajimos a los Temptations y a Can Hit. Ese productor de rock y todos sus amigos, que eran todos así bien extraños, bien chéveres, después terminó, por ahí está ahí el álbum, siendo el socio del Record Plant, que fue donde se grabó todo lo de Jimi Hendrix y Hotel California y todo eso. Entonces, eso no es narcotráfico. Puede ser narcotráfico, pero es hecho por hippies. ¿Sí? Son todos los hippies empiezan a hacer. Todos los hippies empiezan a hacer ya business en grande, y empieza la vaina, la cosa del boom de la marimba, ya con la gente de la Guajira. Entonces, y después de eso, ojo con esto que es interesantísimo, hay un libro maravilloso que tienen que comprarse, se llama Reefer, R-E-E-F-E-R, y es un narco, no es narco, es un hippie que se metió a hacer business de hierba y de todo, y es un bestseller. Yo lo conocí a él mucho, queridísimo, y esa gente, ya cuando Pablo Escobar entra y les dice, vamos a hacer business con ustedes, ellos dicen, nada, nosotros no queremos nada de eso, no nos interesa, nos vamos a sembrar hierba en California, y allá siembran hierba y esa vaina se vuelve legal y empieza el narco espantoso acá.